Hola a todas y todos. Por pedido de eldial.com vamos a hacer una breve reseña y comentario de un reciente proyecto de ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires referido a lo que se denomina el alquiler protegido por parte de sus presentantes. Quienes elaboraron este proyecto son los miembros de la organización no gubernamental Inquilinos Agrupados, que es una reconocida entidad representativa de los intereses de los inquilinos. La idea del proyecto de ley básicamente es determinar la creación, como dijimos, de un régimen de alquiler protegido para que los propietarios estén de alguna manera obligados a alquilar o si no eventualmente van a sufrir la posibilidad de que sus viviendas sean alquiladas por el IBC, que es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, según dice el proyecto, sería la autoridad de aplicación. Es decir, es una manera de obligar a alquilar a los propietarios que tengan viviendas vacías y que permanezcan en esa condición por más de 90 días. En los fundamentos del proyecto, si ustedes lo leen con mayor detenimiento, van a encontrar una serie de menciones y referencias a situaciones extranjeras en ciudades importantes de otras partes del mundo, en donde, si bien no se aplica estrictamente lo mismo que proviene del proyecto que estamos aquí examinando, tiene que ver con la posibilidad de los alquileres sociales o del llamado impuesto a la renta ociosa de las viviendas vacías. Lo cierto es que se dice que en el país las viviendas vacías son alrededor de 500.000 y en particular, si bien no hay datos fidedignos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegarían a ser 304.000, lo cual es un número muy importante. El dato que se puede recabar con mayor fidelidad es el del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, donde se dice que en la ciudad hay más de 288.000 viviendas ociosas y que estas representan alrededor de un 20.2% del parque habitacional. Como comentábamos, entre los puntos más importantes del proyecto se destaca que toda vivienda vacía por más de 90 días va a ingresar de forma obligatoria a un llamado sistema de alquiler protegido. Es decir, que las viviendas que ingresen al alquiler protegido van a ser alquiladas y administradas, como dijimos, por el IBC, que es el Instituto de la Vivienda, reiteramos, de la ciudad, que va a ser la autoridad de aplicación. El precio de ese alquiler, de esas viviendas que van a ser administradas, que se van a encontrar bajo la administración, la guarda, digamos, del IBC según el proyecto, va a llegar al 1% del valor fiscal homogéneo, es ese valor que encontramos especialmente en las boletas de la ABL porteño y del impuesto inmobiliario que vienen conjuntamente, y allí vamos a encontrar el monto del valor fiscal homogéneo de la propiedad, es decir, del inmueble, de la unidad, que por supuesto es sustancialmente menor a los llamados valores de plaza o de mercado. Y también hace una referencia el proyecto a las viviendas que se encuentran en situación de herencia adyacente o vacante, las que deberán ingresar obligatoriamente al sistema de alquiler protegido. Me interesa hacer referencia, antes de darles un comentario personal con respecto al proyecto, a algunos artículos y algunas definiciones que dan los artículos de este proyecto. El artículo 2, por ejemplo, establece claramente qué es una vivienda vacía y qué es un alquiler protegido. Por vivienda vacía se entiende que es todo inmueble destinado precisamente a vivienda que, como dijimos, se encuentra deshabitado en forma permanente y sin una causa justificada, después veremos cuáles son las causas de justificación, por un plazo de 3 meses. Y alquiler protegido, que es el sistema creado por este proyecto de ley, es el sistema que funcionará dentro del ámbito, como dijimos, del IBC, por el cual aquellas viviendas vacías por más de 90 días se pondrán en alquiler en un sistema administrado por el IBC, el cual tendrá un valor mensual, anteriormente lo mencionamos, del 1% del valor fiscal homogéneo de la vivienda. Así, la ley establece, o el proyecto de ley, mejor dicho, establece la creación de 2 registros. Uno, por un lado, el registro de inmuebles con destino de vivienda deshabitados
y el otro, el registro de la demanda habitacional. Seguramente aquellos que necesiten alquilar y que no encuentren posibilidad de hacerlo, van a tener que anotarse en esos registros para poder acceder a esas viviendas. Uno de los artículos que me parece muy importante del proyecto es el artículo 6, que determina las acciones, ¿no es cierto? Y ahí se dice que, precisamente para darle aplicación y garantizar la operatividad del proyecto, cuando se transforme en ley, si así lo fuere, la autoridad de aplicación, que es el IBC, va a desarrollar una serie de acciones entre las cuales podemos citar la de organizar e implementar el registro de inmuebles, como comentamos anteriormente, el de llevar a cabo acciones de penalización de aquellos casos que por causa injustificada tengan sus inmuebles con destino de vivienda deshabitados, llevar por medio de convenios con organismos públicos u organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, también se hace mención a las universidades públicas, un relevamiento y seguimiento de manera periódica de los inmuebles con destino de vivienda que van a formar parte precisamente del registro de viviendas destinadas al alquiler protegido. También fomentar el ingreso de estos inmuebles con destino a la vivienda, que se encuentran por supuesto deshabitados, e incorporarlos al mercado de alquileres de la ciudad. Y también menciona este artículo la posibilidad de que se realicen a través de convenios con empresas prestadoras de servicios públicos de electricidad y gas las acciones tendientes a la determinación y a la cantidad de inmuebles que forma parte del mencionado registro, porque uno de los datos relevantes a tener en cuenta es que precisamente una de las formas de determinar que una vivienda se encuentra deshabitada es el consumo de electricidad, es decir, si el consumo por periodo, por mes, es menor a 50 kilowatts, se entiende, según el proyecto, que la vivienda se encuentra deshabitada. Por supuesto, es una presunción iuris tantum. El periodo de ociosidad que plantea el artículo 8, ya lo comentamos, es el de 3 meses consecutivos, y los criterios precisamente para determinar que la vivienda está vacía es que registren ese consumo menor o por debajo de los 50 kilowatts al mes. También otra de las presunciones es que aquellas viviendas que no hayan sido registradas en el contrato de alquiler que se encuentra regido por la ley 27.551, la actual ley de locaciones destinadas a vivienda, que reformó el Código Civil, como recordamos, en el año 2020, en julio de 2020, y también que no se encuentran registrados dentro de lo que marca la ley de viviendas destinadas a uso temporarios en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son las causas justificadas que plantea para fijar las excepciones el proyecto? Bueno, ahí básicamente se encontrarían las inmuebles que se encuentran sujetos a un proceso judicial, o los casos en que el titular, si se trata de una vivienda única, se haya trasladado temporariamente o por razones laborales, académicas o sanitarias, que van a estar debidamente acreditadas ante la autoridad de aplicación. La penalización es que si el propietario no avisa al IBC, que va a ser la autoridad de aplicación, como hemos visto, en un plazo de 30 días tendrá una multa del 5% del valor fiscal de la vivienda por mes. Este impuesto se fija mensualmente. Ahora también, si el propietario posee más de 5 viviendas vacías, la multa se incrementa y va a llegar al 10% de valor fiscal por cada vivienda ociosa. Hay distintas formas de denunciar, inclusive la de la participación ciudadana, que algunas viviendas se encuentran ociosas. También se establece la posibilidad de pedir informes a la Dirección General de Obras y Catastro, a los fines de que en forma periódica se informen los inmuebles cuya obra ya hayan finalizado y que ya se hayan liberado al uso, y de esa manera poder incrementar las unidades que se van a encontrar regidas por el régimen de alquiler protegido, y especial referencia a aquellas donde ya se encuentran aprobados previa solicitud los planos de mensura y subdivisión en propiedad horizontal, a los fines de conocer cuáles son los nuevos edificios que van a ponerse en funcionamiento. ¿Qué criterios también por su parte establece el proyecto para
acceder al alquiler protegido? Bueno, los destinatarios principales del régimen de alquiler protegido son las personas que no sean propietarias, ni ellas ni sus cónyuges o convivientes. Sí van a ser excluidas las personas cuyo progenitor o progenitora sea propietario o propietaria de más de una vivienda. Y a la vez será obligatorio que todas aquellas viviendas que tengan condiciones para ingresar al régimen de las llamadas herencias vacantes o yacentes, la Ciudad de Buenos Aires hay una ley específica al respecto, esto lo maneja la Procuración General de la Ciudad, y en la ley establece un destino distinto, porque se establece que el producido va a ir con destino al Ministerio de Educación de la ciudad, pero en este caso la ley prevé, mejor dicho, el proyecto de ley prevé que van a ser destinadas o afectadas al sistema de alquiler protegido, con lo cual habrá que reformar eventualmente, aunque no lo plantea este proyecto, la ley de herencias vacantes de la ciudad. El plazo de los contratos, en el caso de regirse por los alquileres protegidos, será de 6 años, no de 3. Mejor dicho, bueno, en verdad 3 es el presupuesto mínimo que establece la ley nacional, la 27.551, pero aquí se fija un presupuesto mínimo de 6 años, precisamente conforme el artículo 16 de la iniciativa. Bueno, es de dudosa constitucionalidad, por supuesto, este proyecto va a llevar mucha discusión, mucho debate, más allá de si puede lograr o no pasar las comisiones dentro de la legislatura de la ciudad autónoma y eventualmente ser tratado en el recinto como un proyecto de ley. Habrá que ver estas cuestiones. Por supuesto, quienes defienden a ultranza el derecho de propiedad van a encontrar que esto es verdaderamente violatorio o clausura esa garantía constitucional. Nosotros queremos decir que evidentemente merece una mejora este proyecto, habrá que tener en cuenta una serie de variantes, pero lo que sí entendemos importante es que por lo menos fomenta o pregona el debate con respecto a las unidades funcionales, a las viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires. Por el lado de quien les habla, no tengo duda que la aplicación de un impuesto a la llamada renta ociosa o vivienda ociosa en las grandes ciudades del país, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde hay tanto déficit habitacional y tantas viviendas al parecer vacías, sería de importancia, de real importancia. Así como en las grandes ciudades del mundo, en muchas capitales también de otros países, esto se aplica. Y otra posibilidad que es, en vez de regir esto a través de una manera forzosa, lo que podría hacer el Estado, como se hace en otras partes del mundo, es invertir en la compra o expropiación de viviendas a los fines de ponerlas en el mercado inmobiliario para ser alquiladas en los llamados alquileres sociales, es decir, alquileres que, como acá se plantean como protegidos, tienen consideraciones especiales para aquellos que les cueste más el acceso a la vivienda. El debate de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires es algo permanente, no ya solo desde el debate y de la aprobación de la ley 27.551, que en un principio puede haber afectado a la oferta, pero que por supuesto no es la real causa por la cual los alquileres están por las nubes, como decimos habitualmente de la manera coloquial, ya que responde a otras cuestiones que tienen que ver con la concentración económica y el poderío negocial que tiene una de las partes sobre la otra, la más hipervulnerable, que es por lo general el locatario. También es cierto, y con esto quiero concluir, que en muchos casos y en muchos países del mundo hay una mayor concentración en pocas manos, especialmente en las grandes ciudades, de unidades funcionales. Esto en la ciudad de Buenos Aires no es tan fácil verlo. Si bien hay actores, hay jugadores institucionales, constructoras, desarrolladoras, inmobiliarias, empresas importantes de distintos sectores de la economía que concentran buena cantidad de unidades, no podríamos decir que hay una suerte de monopolio u oligopolio en la producción por un lado y en la tenencia o posesión de estas unidades. Pero sí es cierto que la fijación de precios la da el llamado mercado inmobiliario, que es un mercado relativamente pequeño y con muy pocos agentes que manejan en verdad la posibilidad de fijar precios, porque como decíamos, la circunstancia del debate, de la discusión ante semejante déficit habitacional es muy difícil para el
inquilino que quiere acceder a una vivienda. Bueno, el debate y las cuestiones referidas a este proyecto, por supuesto, están abiertas. Veremos cómo continúa esto y esperemos que lo dicho aquí sea de utilidad para ustedes, operadores del mundo jurídico, a los fines de seguir transitando estas cuestiones que tanto nos interesan, que tienen que ver precisamente con las locaciones urbanas en particular, con las destinadas a vivienda y con el llamado mercado inmobiliario y el mercado de la construcción. Muchas gracias, que la pasen muy bien.